creo que es evidente, ¿no?, en la situación en la que estamos ahora mismo, que es esta segunda oleada bueno, que ya ha dado comienzo prácticamente a final de agosto. Ya está la curva de contagios en ascenso y, por lo tanto, estamos en una segunda oleada que, bueno, pues tiene sus características diferenciales de esta primera ola. Posiblemente, bueno, pues sea lo que estamos viendo, por lo menos aquí en la Comunidad Foral de Navarra, es que son ingresos más jóvenes, probablemente que de inicio no vienen tan graves y que algunos, bueno, pues no requieren tantos días de ingreso, con menor estancia y además, bueno, pues por suerte muchos de ellos no precisan de una unidad de cuidados intensivos o de una unidad de cuidados críticos. Pero bueno, podemos decir que en general, tanto en la primera ola pues como en esta segunda ola, la COVID para el sistema público español pues ha hecho temblar todo nuestro sistema público, ha hecho temblar la economía, ha hecho temblar la organización de la vida diaria, ha hecho temblar también las estructuras hospitalarias e incluso ha habido un cambio muy importante en la investigación clínica. Desde luego, lo que ha ocurrido con esta enfermedad es que hemos sido, tanto la sociedad médica como la sociedad científica, estamos yendo detrás de esta enfermedad. Es decir, esta enfermedad, bueno, pues de momento nos ha ganado el tiempo, ¿no? Sí que es verdad que conforme ha ido avanzando la pandemia tenemos cada vez más evidencia científica. Inicialmente, pues las evidencias científicas que teníamos eran escasas y se basaban fundamentalmente en los estudios ya publicados de los brotes epidémicos de MERS y el SARS. De entrada, como ya sabréis, en un inicio la OMS pues, prohibió incluso el uso de corticoides y bueno, pues lo que recomendaba era el uso de hidroxicloroquina y el uso de otros tratamientos, otros antirretrovirales como el lopinavir, retronavir o en su nombre comercial el Caletra o incluso la acitromicina. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues lo que ha ocurrido es que hoy en día tenemos sobre todo al estudio Recovery, que está realizado en 176 hospitales de Reino Unido y coordinado por la Universidad de Oxford, que se publicó los resultados en una revista de alto impacto como es el New England Journal. Y en este estudio, en el Recovery, bueno, pues se evaluaban la eficacia de distintos fármacos, pues la hidroxicloroquina, el lopinavir, ritronavir, la citromicina, el tocilizumab, el plasma y los corticoides entre ellos. Este estudio, que ya hemos dicho que es, la verdad, es un estudio que probablemente es el que nos va a decir qué fármacos debemos utilizar y qué fármacos no debemos utilizar, porque han sido capaces de reclutar en red en Reino Unido 11.303 pacientes. Bueno, como hemos dicho, los fármacos que han estudiado ha sido la dexametasona y, de hecho, la dexametasona ha sido uno de los fármacos en el que se ha demostrado su eficacia. Se evaluó un grupo control y otro grupo que recibió 6 miligramos de dexametasona hasta 10 días de ingreso o bien hasta que el paciente se fuera de alta hospitalaria, y lo que es objetivo es que había un efecto beneficioso en el grupo de los pacientes que recibían dexametasona comparado con el control, sobre todo en aquellos pacientes más graves, es decir, aquellos en los que estaban recibiendo ventilación mecánica, se bajaba la mortalidad a un 35% comparado con el grupo control, y aquellos que precisaban de oxigenoterapia, en el que se reducía la mortalidad a un 20%. En el único grupo en el que no se demostró que los corticoides tenían efecto beneficioso era el grupo de pacientes pues, con COVID más leve o aquellos que no precisaban de hipoxemia. Por lo tanto,
al inicio de la pandemia la OMS prohibió el uso de corticoides en base a lo publicado en el MERS y en el SARS, y hoy en día, de hecho, los corticoides están aprobados en todos los protocolos de los centros y probablemente sean en un futuro muy cercano aprobados por la Agencia Europea del Medicamento para su uso. El resto de, bueno, de moléculas, como pueden ser la hidroxicloroquina y el lopinavir y ritonavir, han sido suspendidos de su uso gracias al estudio Recovery, porque otra de las ventajas que ha tenido este estudio no es solo demostrarnos qué fármacos son útiles, sino también demostrarnos qué fármacos no están siendo útiles en el tratamiento de los pacientes con COVID. Y entre ellos, pues la hidroxicloroquina y el lopinavir ritonavir han demostrado que no son útiles. Por lo tanto, ¿qué tratamiento antiviral estamos utilizando ahora? Pues el Remdesivir, que también tiene pocas o no muchas evidencias científicas y que además, sobre todo, está recomendado su uso para pacientes con menos de 10 días desde el inicio de los síntomas y además bueno, con saturaciones menores iguales del 94% y, como ya digo, en eso, sobre todo en esos primeros 10 días. Además, como ya sabéis, hay que hacer un informe para los servicios para el ministerio, porque ahora mismo, bueno, pues tenemos limitado su uso por el ministerio, porque, bueno, pues tenemos muy poco Remdesivir en el mercado. Y en cuanto al resto de moléculas que son capaces, o de fármacos que son capaces de inhibir alguna de esas citoquinas que se liberan en esa segunda semana, en esa liberación, en ese síndrome de liberación de citoquinas, ese síndrome de tormenta de citoquinas, pues ahora mismo todavía están en ensayo. Tocilizumab, que, bueno, pues que debido a una publicación, a las publicaciones sobre todo que nos venían de China, bueno, pues se aprobó de entrada para su uso en el COVID, se ha estado utilizando, ya todo el mundo sabemos que es un inhibidor de la interleuquina 6, pero ahora mismo el estudio Convacta, que es un estudio multicéntrico realizado con tocilizumab, un estudio global realizado en países como Estados Unidos, Canadá, USA, y que bueno, pues está pendiente de publicar los resultados en una revista de alto impacto. Este estudio lo que nos ha hecho ver es que el tocilizumab no logró alcanzar ni el objetivo primario, que era la mejoría clínica, ni el objetivo secundario, que era la disminución de la mortalidad en pacientes con COVID. Sí que lo que nos ha demostrado el Convacta, o lo que nos demostró el Convacta, era que reducía el tiempo de hospitalización o el tiempo al alta hospitalaria. 20 días en aquellos pacientes que habían recibido tocilizumab, comparado con 28 días en aquellos que recibían placebo. Pero hoy en día necesitamos más estudios y más ensayos que, desde luego, avalen el uso del tocilizumab. El resto de moléculas, sobre todo, se está ensayando en la interleuquina 1. En España tenemos el estudio Anacobigea. Solamente hay 2 ensayos apoyados por Sobi en Europa, uno en Italia y otro, la Anacovigeas en España, en el que, bueno, pues es un ensayo clínico multicéntrico. Participamos 11 centros, un total de 180 pacientes se van a enrolar, 90 en la rama de tratamiento de Standard of Care más anakinra, y otros 90 pacientes comparados en una rama de Standard of Care. Y bueno, hasta ahora, como ya sabéis, el anakinra es un inhibidor de la interleuquina 1. Hasta ahora, bueno, pues tenemos reclutados unos 50 pacientes, la mayoría son varones, y hasta ahora no tenemos ningún dato de evidencia de que de esos 50 pacientes ningún paciente haya precisado ni ventilación mecánica ni haya fallecido durante el estudio. Otros fármacos que se están ensayando pues son los inhibidores de las pequeñas moléculas o los JAK inhibitors, y entre ellos tenemos, pues bueno, por ejemplo, el tofacitinib. Pero hay otros ensayos también con tratamientos anti-TNF, hay otros ensayos
con inhibidores del complemento, con estimuladores de colonias granulocíticas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora mismo, bueno, pues estamos a la espera de resultados de los ensayos. Las terapias antiinflamatorias, como ya he dicho, bueno, pues la terapia antiinflamatoria por antonomasia son los corticoides. Pero claro, estamos en el siglo XXI, nos encontramos en la era de la medicina de la precisión. Entonces, claro, nosotros ya sabemos que bueno, pues los corticoides, sobre todo en España, los estudios que se han hecho son fundamentalmente dos. Uno del doctor José Luis Callejas, con 92 pacientes, en el que comparaban bolos de corticoides solos con corticoides y bolos de corticoides con tocilizumab y tocilizumab, y vieron que aquellos pacientes que habían recibido bolos de corticoides o glucocorticoides pues tenían mejor pronóstico y una clara tendencia a disminución de la mortalidad y a la necesidad de intubación orotraqueal. El otro ensayo o estudio, mejor dicho, con corticoides en España es del grupo de Cruces, del doctor Ruiz Irastorza, y ahí ellos también, bueno, pues lo que hicieron fueron estudiar el beneficio de los bolos de corticoides. Y efectivamente, pues vieron que los bolos de corticoides dados en la segunda semana bajaban la mortalidad. Pero como ya he dicho, estamos en la era de la precisión, de la medicina de precisión, y necesitamos de moléculas y de fármacos que inhiben precisamente, que inhiben de forma selectiva determinadas citoquinas. Porque, como ya sabemos, los corticoides a corto plazo, pues ya dosis que se denominan como no tóxicas, que son las dosis en bolos, bueno, pues no tienen efectos secundarios a largo plazo, pero sí que es verdad que los corticoides a pequeñas dosis y durante a dosis intermedias, pero durante largo tiempo, bueno, pues pueden tener efectos deletéreos. Hay algunos pacientes que además están llegando a precisar de corticoides bastante tiempo, durante, bueno, pues igual algunos durante meses, por lo que tampoco es bueno que estos pacientes estén recibiendo tratamiento corticoideo o esteroideo muy a largo plazo. Y en eso necesitamos también terapias biológicas, terapias que sean capaces de inhibir alguna de estas citoquinas que se liberan durante la respuesta inflamatoria sistémica que se produce secundaria a la infección de SARS-CoV-2. Me gustaría resaltar fundamentalmente tres fármacos. El tocilizumab, que, bueno, pues como ya hemos dicho, está pendiente de, bueno, pues de tener más resultados que apoyen su uso a pesar de no cumplir ni objetivo primario ni objetivo secundario en el estudio con Bacta, pero sí decir que en un estudio realizado en España por Rodríguez Baños, un estudio de 60 hospitales y con 778 pacientes, con un estudio de cortes retrospectivo y otro prospectivo, bueno, pues sí que se encontró que el tocilizumab era capaz de disminuir el riesgo de mortalidad y de intubación orotraqueal y disminuir el riesgo de mortalidad en general. Otra molécula en la que nosotros confiamos, bueno, pues que puede tener gran interés, ya hemos dicho, son los inhibidores de la interleuquina 1. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que la interleuquina 1 es la interleuquina, por así decirlo, la interleuquina inicial, la que genera la respuesta inflamatoria, y a partir de ella ya se estimula el resto de citoquinas. Es muy parecido a lo que ocurre en un síndrome de activación macrofágica, en el que nosotros, los internistas dedicados, pues sobre todo a autoinmunes y a enfermedades inflamatorias, hemos visto en pacientes sobre todo pues con enfermedades autoinflamatorias. Y nos recuerda esta respuesta inflamatoria sistémica del COVID, nos recuerda a ese síndrome de activación macrofágica. Y en esos pacientes lo que se ha visto es que la inhibición de la interleuquina 1 es muy efectiva. Por lo tanto, uno de los fármacos que nosotros, en el que estamos participando, ya hemos dicho en el ensayo, en la COVID-GEAS, y en el que nosotros sí que tenemos pues mucha confianza, es en el anakinra,
en esa inhibición de la interleuquina 1, pero también nos consta que se están realizando estudios con otros inhibidores de la interleuquina 1, como es el canakinumab. El baricitinib, que son los JAK inhibitors, los inhibidores de las pequeñas moléculas, estos son capaces, bueno, pues de inhibir varias citoquinas al mismo tiempo, y también podría ser una opción terapéutica buena. Lo que se ha visto también es que, bueno, se está intentando buscar también perfiles de pacientes dentro del COVID en el que puedan encajar mejor en un tipo de tratamiento, en un tipo de terapia antiinflamatoria que en otros. Por ejemplo, aquellos pacientes, bueno, pues que puedan tener ferritinas muy elevadas, pues probablemente el bloqueo de la interleuquina 1 pudiera ser mejor que otro tipo de bloqueos. Aquellos que no tengan, pues, las ferritinas tan elevadas, pues podrían beneficiarse de un bloqueo, pues, por ejemplo, como el que proporcionan los JAK inhibitors. Aquellos que tengan la interleuquina 6 muy elevada, bueno, pues puede ser que se beneficien de esos inhibidores de la interleuquina 6, como son el tocilizumab. Y bueno, también, aunque no lo he nombrado antes, bueno, pues están el ensayo COMPLAS a nivel nacional, que está, bueno, estudiando el beneficio del plasma hiperinmune, sobre todo en pacientes que no se hayan inmunizado todavía contra el coronavirus. Y bueno, sí que es necesario, aunque se haya demostrado que los corticoides son efectivos, creo personalmente que es necesario buscar un tratamiento antiinflamatorio capaz de inhibir esa tormenta de citoquinas, más específico, y que pueda ahorrar corticoides a largo plazo, tal y como se realiza en el manejo de las enfermedades, de las enfermedades autoinmunes sistémicas, porque realmente el COVID nos está recordando al mecanismo de una enfermedad autoinmune sistémica cuando se genera esa respuesta inflamatoria. En primer lugar, la importancia de este estudio, del estudio Anacovigeas, yo lo resumiría en 3 conceptos. Primero, que es un estudio multicéntrico. Somos 11 centros a nivel nacional pertenecientes a la Sociedad Española de Medicina Interna y al Grupo de Enfermedades Autoinmunes. En España no hay muchos estudios o ensayos multicéntricos porque la mayoría de los estudios y de los ensayos se han quedado a nivel local. Son generalmente monocéntricos. Entonces, bueno, además, lo que debemos hacer es potenciar los estudios multicéntricos en nuestro país, y bueno, este tiene esa propiedad. En segundo lugar, la importancia del estudio Anacovigeas reside en que bueno, se está ensayando un fármaco que nosotros pensamos que tenemos la hipótesis de que el bloqueo de interleuquina 1 puede ser el bloqueo más efectivo de ese síndrome de liberación de citoquinas. Y en tercer lugar, porque, bueno, gracias a Sobi, que ha cedido el fármaco de forma gratuita a los centros, pues muchos pacientes se podrán, que en otras circunstancias no podrían beneficiarse de estos fármacos, de este fármaco biológico, del anakinra, al participar en este ensayo va a dar oportunidad a que pacientes, como ya digo, de distintos hospitales, pues se puedan beneficiar de este tratamiento. Como ya he dicho, ahora mismo hay 50 pacientes reclutados, 50 pacientes incluidos, de la mayoría pues de centros como el del Complejo Hospitalario Navarra, del Lozano Blesa, del Son Espases y tanto del Ramón y Cajal como de La Paz, fundamentalmente. Son fundamentalmente, la mayoría son varones. La edad media pues estaría alrededor de los 63 años, y hasta la fecha no se ha reportado que ningún paciente haya precisado de ventilación mecánica o haya fallecido por este motivo. Esperamos, bueno, pues, que en un tiempo prudencial, cuando lleguemos a reclutamiento aproximadamente, pues, de la mitad de los pacientes, podamos tener datos preliminares ya más sólidos sobre este ensayo. Bueno, en cuanto a las perspectivas de futuro del ensayo, esperamos en breve, pues, poder hacer hacer un análisis intermedio de los datos y
bueno, y obtener resultados. A priori, las sensaciones que estamos teniendo con este ensayo son buenas, son sensaciones buenas. Los pacientes bueno, no están teniendo muchos efectos adversos y la verdad es que bueno, pues se van con los parámetros analíticos o parámetros típicos COVID prácticamente normalizados y con las placas del tórax sin condensaciones y sin infiltrados neumónicos, con lo cual las sensaciones están siendo muy buenas. Esperamos, como he dicho, pues a realizar un análisis intermedio en breve y poder tener ya unos resultados más sólidos pues cuando se llegue a la mitad del reclutamiento de los pacientes. En cuanto a las perspectivas de futuro del COVID, sí que me gustaría decir que esta enfermedad que al inicio bueno, de esta pandemia se le ha dado tanta importancia al virus en sí y al tratamiento del virus, yo creo que conforme va pasando el tiempo, realmente lo que está más evidente y con los estudios y los ensayos nos está demostrando es que esta enfermedad, la COVID, sí que el trigger, es decir, el desencadenante va a ser un virus, pero realmente es nuestro propio sistema inmune de la persona, lo que produce la enfermedad, lo que produce la neumonía, lo que produce el fallo de órganos y lo que produce que el paciente precise de una ventilación mecánica, de una intubación orotraqueal. Por lo tanto, aunque como ya he dicho, el virus sea el trigger, realmente es el sistema inmune del individuo lo que hace que estos pacientes se pongan tan graves. Por lo tanto, de allí la importancia del tratamiento inflamatorio. Va adquiriendo cada vez más y se va perdiendo cada vez más la importancia de los tratamientos antivirales.